Buenas tardes, soy el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. Trabajo en el Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas y el día de hoy vamos a dedicar unos momentos a reflexionar sobre el proceso de plasticidad cerebral. Me gustaría empezar hablando sobre su definición, la cual tradicionalmente se define como la habilidad desplegada por el sistema nervioso que le permite ajustar su estructura y su operación, adaptándola a los requerimientos de los medios interno y externo al cuerpo. Esta definición, sin embargo, después de años de reflexión sobre el asunto, yo la propongo de una forma diferente y la menciono como la habilidad que despliega el sistema nervioso para realizar ajustes anatómicos y fisiológicos que le permiten adquirir coherencia morfofuncional interna. ¿Qué implican esta definición? Las implicaciones son importantes, pues de alguna manera nos indica que la plasticidad cerebral no tiene un objetivo intrínsecamente adaptativo más allá de los límites del organismo, y por consiguiente las consecuencias morfofuncionales que de ella resulten son benéficas solo circunstancialmente y dependiente del contexto. En esta fotografía les muestro un trabajo publicado por Marinos y colaboradores sobre la respuesta a dolor después de desarrollar un síndrome que se llama regional de dolor en respuesta a un daño periférico. En muchas ocasiones ni siquiera se tiene una evidencia clara de que haya habido ese daño periférico, y sin embargo, la plasticidad que ocurre en el cerebro conlleva al individuo a desarrollar modificaciones en las representaciones de las manos, en este caso, eh, acompañadas por una plasticidad interhemisférica o en ambos hemisferios que tienen como resultado un aumento en la sensibilidad al dolor. Insisto, en muchas ocasiones en estos pacientes no se puede ni siquiera detectar el sitio de lesión inicial. Entonces, esto muestra que el cuerpo gana coherencia, la plasticidad es el reflejo de la coherencia interna del cuerpo y nada tiene que ver con el contexto en el que se está o con el que aparentemente se pudiera asociar la plasticidad. La definición que les propongo en la segunda diapositiva también tiene la implicación de que al ser la plasticidad cerebral circunstancialmente adaptativa, el resultado considerado como adaptativo puede ser acompañado también por cambios funcionales no adaptativos. Este es el caso de individuos que nacen o pierden la vista muy temprano en el desarrollo postnatal o que vienen, como lo comentaba hace un segundo, congénitamente, su visión viene congénitamente deficitaria. Se ha visto que estos individuos, los planos de activación visual somestésica incrementan en tamaño, abarcando y, digamos, invadiendo áreas que tradicionalmente se consideran visuales. Estos cambios les permiten a los individuos que han perdido su vista tener habilidades, desarrollar habilidades interesantes en términos de discriminación, por ejemplo, discriminación táctil. Les permite tener una gran habilidad para leer, por ejemplo, braille. Sin embargo, estos mismos cambios se asocian con la pérdida de identidad de los dígitos cuando se les pide a estos individuos que nos comuniquen qué dedo se está estimulando en su mano. Es decir, hay una pérdida de la identificabilidad del cuerpo asociado a estos cambios. Entonces, no necesariamente un cambio que parece adaptativo es acompañado por cambios en las otras propiedades del sistema de manera benéfica. Todo es un asunto circunstancial.
Eh, la otra cosa que es importante mencionar con relación a la definición que les propongo es que el cerebro está incorporado, es decir, pertenece al cuerpo y forma parte de él. Por ello, y dado que existe una comunicación constante entre el cuerpo y el cerebro, uno esperaría que las modificaciones cerebrales se acompañen también con modificaciones que ocurren en el cuerpo. Y estas están básicamente definidas en términos de generar congruencia entre el cuerpo y el cerebro y no necesariamente generar una adaptación hacia el exterior que sea de utilidad al organismo y mejore su adaptabilidad. Este es un ejemplo de un trabajo generado en el laboratorio en el que hemos mostrado que las ratas cegadas al nacimiento mediante medios quirúrgicos tienen, desarrollan en las primeras horas de vida cambios en la organización de las cortezas sensoriales de forma significativa. Básicamente, la corteza visual es reactivada por entrada de información auditiva y somestésica, y hay una expansión de los territorios corticales que son destinados a la corteza somatosensorial y a la corteza auditiva. Uno pensaría que estos cambios pues quedan allí y sirven para mejorar habilidades auditivas somestésicas en compensación de la pérdida de la información visual o de la habilidad de procesar información visual. Y listo. Y no, lo que hemos nosotros mostrado en este trabajo y en trabajos que vienen en camino es que a nivel periférico, es decir, a nivel del cuerpo, se modifican aspectos importantes. En este caso estoy ilustrando lo que ocurre en las placas neuromusculares en individuos, en ratas que fueron enucleadas al nacimiento en el panel inferior y en individuos que fueron eh, mantenidos con visión intacta durante la misma etapa de desarrollo. Estos cambios en las placas neuromusculares ocurren cuando el individuo ya es adulto y básicamente lo que se observa es una placa neuromuscular de mayor tamaño. Cuando nosotros observamos o pudimos analizar la inervación corporal, son fotografías que están marcadas para ver inervación con anticuerpos fluorescentes, lo que vemos es que la inervación del cuerpo son fotografías de la piel del lomo de los animales enucleados contra los controles, y lo que vemos es que estas fibras periféricas se ven incrementadas tanto en complejidad como en número en aquellos individuos que fueron cegados al nacimiento. Esto ocurre también cuando el animal es adulto. Y finalmente, en el último par de diapositivas, lo que pueden ver es la epidermis de un animal control comparada contra un animal enucleado, y claramente se ve que la epidermis está engrosada en el animal enucleado. Entonces, esto quiere decir que el cuerpo cambia, y hasta donde sabemos, esto no le confiere ninguna ventaja desde el punto de vista adaptativo a los animales que están o que fueron cegados. Así que un cambio en el cerebro generalmente se asocia a un cambio en el cuerpo y viceversa. Esto también puede ocurrir. La otra implicación que tiene es que tanto la actividad neuronal como la inactividad neuronal promueven cambios en la circuitería que pueden ser positivos o negativos circunstancialmente. Estos cambios, constructivos o regresivos, no se asocian con la mejora de la interacción del individuo con su entorno necesariamente, sino que procuran incrementar la coherencia morfofuncional interna. Entonces, por ejemplo, se sabe que en ausencia de actividad, en el caso de las placas neuromusculares, aumentan el número de fibras que inervan los músculos inactivos. En presencia de actividad neuromuscular, se sabe que hay una remodelación de la circuitería supernumeraria, y entonces se eliminan muchos de estos contactos, quedando relaciones de una fibra muscular, una fibra nerviosa, y se pierde la multiinervación. Como pueden darse cuenta, el paso de la polinervación a la monoinervación conlleva una mejora en la ejecución motriz. O sea, no necesariamente más sinapsis tiene que ver con una mejora funcional, aunque hay casos en otras partes del cerebro y del sistema nervioso periférico en donde lo contrario pudiera ocurrir, y el aumento en terminales
sinápticas puede estar asociada a un refinamiento de la conducta manifestada. Así que tanto la inactividad como la actividad promueven estos cambios y lo que buscan no es necesariamente adaptar al organismo al medio, sino ganar congruencia y coherencia hacia el interior del mismo. La pregunta central después de estas 3 o 4 premisas es si no es la necesidad de adaptar la morfología neural a las exigencias del medio, ¿a qué responde la proclividad de las redes neurales a reorganizarse constantemente a lo largo de la vida? Y la respuesta, que parece más sencilla, es la promoción de la supervivencia neuronal. Desde hace décadas sabemos que la relación entre el cuerpo y el cerebro es muy estrecha. En un libro seminal producido por un colega en Estados Unidos, cuyo nombre es Dale Purves, él en este libro desarrolla una teoría que propone que el cuerpo y el cerebro establecen relaciones tróficas directas, es decir, el mantenimiento y organización del cerebro depende de una buena inervación hacia el cuerpo y que el cuerpo se comunique de forma adecuada con él. Esto lo hace a través de producir los distintos blancos en el cuerpo del sistema nervioso, producen una serie de proteínas que al ser liberadas por los órganos blancos son captadas por las neuronas y transferidas entre los distintos relevos sinápticos, fomentando el mantenimiento de la estructura y la función del cerebro. Y lo mismo ocurre de vía contraria. El cerebro, a través de los procesos de activación constante, le informan al cuerpo y le proveen al cuerpo de moléculas que le permiten mantenerse adecuadamente. Cuando esta relación neural, esta relación entre el cuerpo y el cerebro, se ve afectada, los factores tróficos que de ellos emanan y que entre ellos se envían disminuyen y el resultado es un problema de envejecimiento prematuro y atrofia corporal, asociado también a un problema de envejecimiento prematuro y atrofia cerebral. Esta circunstancia lo que determina es una muerte progresiva de células que nos puede llevar no solamente a un problema neurodegenerativo, sino a un proceso, como lo comentaba hace rato, de envejecimiento. Entonces, sabemos que la plasticidad lo que hace es que cuando las neuronas se sienten bajas en el aporte trófico, generan cambios en conectividad o aumentan o lo disminuyen, porque de esa manera pueden hacerse de más aporte trófico o disminuir el aporte trófico, porque un aporte trófico en exceso también produce muerte celular. Eso es básicamente lo que yo pienso es el motor de la plasticidad del cerebro. En conclusión, la plasticidad neuronal parece tener como motivo biológico el de mantener la relación numérica de las poblaciones neuronales a lo largo del sistema, a través de la evasión de la muerte neuronal. Esta circunstancia no redunda a priori en beneficios o en perjuicios de las habilidades adaptativas del organismo a su entorno, por lo que la propia definición que tradicionalmente se ha dado de lo que es la plasticidad cerebral debe de ser revisada. Puede ser que las alternativas que estoy proponiendo pudieran inspirar una nueva definición, como la que propongo, también, o simplemente inspirarnos a hacer una revisión y a no tener una visión poco sofisticada de lo que la plasticidad cerebral representa. Creo que en este momento está sobre representada. Un ejemplo claro de esto está dado por lo que llamamos la plasticidad maladaptativa. Esta plasticidad maladaptativa se ha visto documentada en diversos artículos, pero lo interesante radica en, por ejemplo, lo que ocurre en la circuitería de pacientes que desarrollan enfermedades neurodegenerativas. Se ha tenido la idea por años
de que las enfermedades neurodegenerativas están asociadas a la muerte de neuronas. Y que es la muerte neuronal lo que produce los déficits funcionales que se observan en estos pacientes. Recientemente o relativamente recientemente se ha observado con claridad que efectivamente la muerte neuronal es un elemento central en la neuropatología degenerativa, pero que quizás el problema central es que las células que quedan tratando de buscar su supervivencia generan nuevas conexiones que resultan ser aberrantes y esto conlleva, evidentemente, a una desconfiguración de la geometría inicial con una reconfiguración que no necesariamente resulta adaptativa de las funciones que emergen de estas nuevas redes. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo que apoya lo que estoy proponiendo en esta conclusión. Y bueno, este es básicamente el video que quería presentar y que nos dará pauta a tener una discusión más profunda el día que corresponda la plática que tendré la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias.